En varios sectores o áreas de la 10ª región de Chile, entre Valdivia y Chiloé, viven concentrados algunos núcleos de pobladores huilliches que constituyen la rama meridional del pueblo araucano. Los huilliches o gente del sur, como en otros casos de la vida indígena, han recibido el impacto de la conquista y la colonización, pero han luchado por conservar los elementos básicos de su identidad cultural. Hoy, sin embargo, su dialecto, el sesungún, está bastante debilitado como instrumento de comunicación y solamente lo conservan los nativos mayores de 60 años. Al menos, esto es lo que se puede verificar con menor dificultad en las comunidades de San Juan de la Costa, en el sector occidental de la provincia de Osorno. Ni Chamuco, Pupeñi, Pulamuen, Putroquín, Putrantún, Mungo come Mungian, Hau Pupeñi Winga Ga, Mungo está como Mungian. Hemos hachante, Yahuita, Lonco, Lauriano Miquipai, Cacique, Yahui Temo, Camapo, Catriwe, Hachanta Acutualo, Ichay. Los huilliches de San Juan de la Costa llevan una vida esencialmente rural y su economía, solo de subsistencia, está basada en pequeños cultivos agrícolas, crianza de ganado lanar y porcino, aves de corral, todo de bajo índice productivo. Asimismo, son para ellos fuente de subsistencia la pesca artesanal y la extracción de mariscos y algas. Enclavados en plena cordillera de la costa, estos miembros de la comunidad mapuche, entiéndase, gente de la tierra, paradojalmente ocupan hoy los terrenos menos aptos para un desarrollo agropecuario significativo. Lo accidentado de la configuración territorial y las malas condiciones de los caminos acentúan las dificultades para los desplazamientos y las comunicaciones, todo lo cual conforma un cuadro de marginalidad que solo parcialmente han enfrentado algunos organismos de proyección social. Su artesanía es también limitada y la mayor parte de sus instrumentos de trabajo y sus utensilios domésticos son labrados en maderas duras, nativas, tales como coihue, lenga, tenío, luma y mañío, además del alerce y el canelo. Ellos se agrupan en pequeñas comunidades y obedecen a la autoridad del cacique de cada agrupación. El cacique regularmente se hace asesorar por un lenguaraz o intérprete y por mocetones, junto a quienes ejerce un mando menor, el capitanejo. Si en el pasado los huilliches se sumaron a las rebeliones araucanas que hicieron frente a los huincas o conquistadores y colonos, desde fines del siglo XVIII resolvieron no insistir en el belicismo y cada año conmemoran en la Plaza de Armas de Osorno el Tratado de Paz, firmado en 1793 a orillas del río Rahue o de las Canoas. En dicho tratado, la Junta de Caciques de esta provincia, llamada del Buta Huillimapu o Llanos, se comprometía a respetar la paz frente a las autoridades coloniales y aceptaba que los españoles se cimentasen en las tierras de sus antepasados. Aún cuando han asimilado gran parte de las doctrinas de la Iglesia Católica y en los últimos años también de la Iglesia Evangélica, muchos huilliches siguen profesando sus antiguos credos o generan condiciones para revitalizarlos. Sobre las fosas de sus muertos, construyen pequeñas y vistosas casitas de madera, de factura bastante idealizada si se las compara con las viviendas comunes, regularmente rústicas. La idea básica es que el difunto esté cómodo y disponga de un lugar adecuado para recibir
gratamente a las visitas que lleguen a ofrecerle víveres o que pueda compartir un sitio acogedor con otros difuntos del grupo familiar. Una de las expresiones más importantes de la vida religiosa de los nativos es la rogativa o guillatún, ceremonia que se celebra en algunas localidades una vez al año, en período de primavera o verano, cuando se pueden congregar más fácilmente los vecinos y cuando también la naturaleza se muestra renovada. Hoy, por ejemplo, se celebra la rogativa en Lafken Mapu, a pocos kilómetros de la misión de San Juan de la Costa. Es viernes 25 de noviembre, por la tarde. En el patio de la casa de don Abelardo Aucapán se ha preparado el espacio para el ritual con varillas de coligüe, ramas de laurel o trihue, el árbol sagrado de los huilliches y adornos florales. Poco a poco comienzan a llegar los vecinos que traen ofrendas de flores y alimentos para la ocasión. Algunos escolares también se acercan cuando escuchan los primeros sones de la música que acompañará la ceremonia. Cerca del recinto sagrado se espera ahora la llegada del cacique Laureano Millaquipay y su comitiva, y la llegada también del machi o mago y jefe o maestro de la ceremonia, don Abelardo Aucapán, quien regresa de la costa después de visitar las rocas sagradas de Pucatrihue, morada del abuelo Huentiao, patriarca del pasado y mediador entre los hombres y Gnenechen. Don Alberto Huenupán, intérprete o lenguaraz del cacique, y don Germain Antriao, capitán y bastonero de la ceremonia, organizan el encuentro. Ahora es el momento de la recepción y protocolar saludo a las autoridades nativas que han arribado en microbús. La bandera chilena y la rama de trihue o laurel, el árbol sagrado, presiden el saludo. Muchos de los concurrentes vienen también de la costa y traen ofrendas y alimentos, productos del mar y de la tierra, para los 3 días que durará la rogativa. Al son de los compases de la banda visitante, todos unidos marchan hacia el recinto sagrado. Este recinto tiene forma circular y en su interior está el altar del frondoso follaje. Junto al altar está el quemu quemu, árbol sagrado también de laurel, ante el cual los participantes entregan sus ofrendas y expresan sus oraciones. Junto al quemu quemu está el efku, brasero donde se quema harina y eventualmente otros productos a manera de sahumerio para atraer la voluntad de los espíritus benéficos. Detrás del altar está el ciervo, un árbol especialmente preparado en forma de percha para colgar las vísceras de los corderos sacrificados. Los 3 arcos o pórticos del círculo sagrado cumplen funciones diferentes. El del este es para entrar y el del oeste para salir. El tercer arco, ubicado en el lado norte, está clausurado y se llama el arco del perdón o de la interrogación. El ritual comienza con 3 vueltas alrededor del círculo y sigue con 3 vueltas en su interior, al compás de una marcha o del ritmo indígena llamado Huichaleftu. Cada vez que se reanuda la marcha, los giros se realizan en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La banda musical está integrada por guitarra, acordeón, bombo y trutruca, el único instrumento nativo.
Frente al arco del perdón, se repite siempre una oración característica que va dirigida a Taitito Dios, Mamita Virgen, Abuelito Huentiao, Mamita Luna, Chao Antu, o sea, Padre Sol, Pucatrihue Quetche, es decir, espíritus de Pucatrihue, Chao Troquín, o Padre que hace justicia, y por último, Ñuquetúe, la Madre Tierra. También, frente al arco del perdón, la banda cambia de ritmo y toca compases de 6 octavos, característicos de la cueca. Los asistentes siguen el ritmo con los pies y las palmas. La ceremonia incluye además algunos discursos en parte en lengua nativa y en parte en castellano. En esta ocasión interviene primero el cacique laureano Millaquipay y luego el maestro o machi de la ceremonia, don Abelardo Aucapán. Así que ahora vamos a seguir esta tarde con todo amor, con todo cariño, queridos hijos. Queremos interrogar a nuestro Padre Dios que está en el cielo y a nosotros, el abuelito Huentiao que vive en el mar. Siempre don Pablo, que veía que me monía, monganche, mayungulen, loclia pueche, por la buena, monco quine que no empiece, le meche más, manito vinga, a cui buchan, o sono que buchanga, el pai, ya la ceremonia, que me ya Kishunga Pichinga de esa misma conocerías este lenguaje. Muy cerca del círculo sagrado se prepara la comida y el mudai, la bebida típica de trigo machacado. Después se traslada la comida en un caldero hasta el altar, donde luego de su bendición se comparte comunitariamente. En esta ocasión, también concurre como invitado especial el alcalde de la comuna, don Ricardo Sánchez Asensio, quien ha brindado su apoyo para que esta ceremonia se mantenga. Este guillatún se realiza con el propósito de dar gracias a las divinidades por los beneficios concedidos y para pedirles al mismo tiempo prosperidad en las cosechas y bienestar general. Mediante esta ceremonia, también los huilliches reafirman sus vínculos con el pasado, fortalecen su presencia étnica y colectiva y actualizan y proyectan su identidad cultural. Para seguir manteniendo esta costumbre, esta religión antigua mapuche, que se llama guillatún, en castellano le dicen bogatía, que no haya pobreza, que haya tranquilidad en el país, que haya felicidad y paz, de todo ruega, para ir bien tranquilo, en tranquilidad todo pueblo mapuche y todo pueblo chileno. En esta área, toda rogativa se inicia con un viaje que encabeza el maestro de la ceremonia y que integran algunos acompañantes más dispuestos. Estos peregrinos van a visitar las rocas sagradas de Pucatrihue, donde mora el espíritu del abuelo Huentiao o Huenteyao. A él llevan ofrendas consistentes en víveres para su alimentación y a la vez para favorecer las acciones benéficas que ha de dispensar este antepasado protector de su pueblo, entre otras, la regulación de la lluvia y el sol, la fertilidad del mar, la fertilidad de la tierra. ¿Quién está en esa piedra? Bueno, según nadie lo sabe, ¿no? Según dicen que hay un encanto que es Huenteyao.
¿Y cómo se encantó este abuelito ahí en la piedra? Bueno, esos fueron muchos años pasados, antes, años muy pasados, esos fueron los del primer siglo. Si el abuelo Huentiao encarna el bien, el espíritu oponente es Canillo. Este se apropiaba de la alimentación de los hombres y cubría con arena las sementeras. Pero actualmente el mismo Huentiao lo mantiene cautivo en la desembocadura del río Choroy Traillén. Y está viviendo ahí en la Piedra del Canillo, tiene que conocerlo. Ahí vive, queda en la llegada de este río para abajo, en el Choroy, ahí hay una piedra pelada, ese es según el Canillo. Y tiene una mujer, ahí vive con su mujer, y esa mujer que tiene 4 caras. La más importante rogativa huilliche de la comuna de San Juan de la Costa es la que tiene lugar en el Valle de Punotro, en pleno centro cordillerano. Regularmente concentra una gran cantidad de personas que provienen de lugares vecinos o alejados. En esta ocasión, a pesar de estar a fines de enero, en pleno verano, cae una ligera lluvia, pero esto no es obstáculo para el guillatún. El programa se cumple sin alteraciones. El ritual se inició hace 3 días con el peregrinaje hacia las rocas sagradas de Pucatrihue y hoy es el día de clausura. Los participantes han llegado a pie, a caballo o en carreta y aún siguen llegando los que esperaban el cese de la lluvia. Todo aquel que se incorpora al ritual es recibido honrosamente y ha de cumplir con las normas establecidas, consagradas por la tradición. Los bastoneros sirven de guías y facilitan su cumplimiento. Al compás de la banda musical, hay que dirigirse hasta el círculo sagrado para dar las 3 vueltas a su alrededor y luego ingresar por el arco del este. En el interior del círculo habrá que dar otras 3 vueltas y después ingresar en el altar para depositar las ofrendas. Ahí, el maestro o jefe de la ceremonia, que en este caso es don Juan Andrés Pineao, y su acompañante doña Avelina Aucapán, ofrecen a los recién llegados un poco de harina y mudai. Luego de probar el alimento y la bebida, viene el rito del efkutún. Se quema un poco de harina en el brasero o efku y se esparce un poco de harina también por las ramas del laurel sagrado, al mismo tiempo que se efectúa la aspersión de un poco de mudai. La ceremonia continúa de modo similar a la efectuada en Lafkenmapu. La bandera chilena y la rama de laurel que portan los abanderados son símbolos que presiden la columna de peregrinos. Otra bandera, la española, y una rama de laurel sellaron la paz con las autoridades coloniales a fines del siglo XVIII. Elementos culturales foráneos se han amalgamado en una especie de mestizaje o sincretismo con elementos vernáculos. La guitarra y el acordeón de botón se integran con la trutruca, el único instrumento autóctono. Para la percusión no se emplea aquí el cultrún como en la Araucanía, sino el bombo, y como instrumento de cuerda, junto a la guitarra, se ha incorporado un banjo legado seguramente por algún visitante norteamericano. Aquí reaparecen también, en singular convivencia, el ritmo del huichaleftu y el de la cueca. Un ritmo profano aparece plenamente incluido en el ámbito sagrado. Esta asimilación, integradora de elementos de distinta procedencia, esta suerte de sincretismo, es sin duda un rasgo relevante de la cultura huilliche actual.
A esta ceremonia no ha concurrido el cacique, porque al parecer ha tenido algunas discrepancias con la familia organizadora, pero sí ha sido invitado un sacerdote católico de la misión de San Juan de la Costa, el padre Adrián. Con él existen muy buenas relaciones. La comunidad indígena escucha su palabra y después reanuda su ritual. El credo cristiano y el credo indígena se integran momentáneamente en una sola rogativa. Una imagen de la Virgen María descansa en el altar junto al árbol sagrado del abuelo Huentiao. De pronto, el ritual indígena define mejor sus rasgos tradicionales. Se pide que prosperen las cosechas, que el sol y la lluvia mantengan el equilibrio de la naturaleza, que los hombres vivan en paz, que se vitalice el idioma nativo. El laurel está plantado junto al canelo como indicando que los huilliches pertenecen a la gran familia mapuche o araucana. Al mediodía viene un periodo de descanso. En varios ranchos se ha preparado abundante comida. La sangre de los corderos del sacrificio ha sido derramada sobre la tierra para fertilizarla y para que su vaho ascienda hasta los dioses. Ahora es el momento de compartir la carne asada. Forma parte del ritual la conducción de la comida hasta el círculo sagrado. Solo después de haber recibido la bendición podrá ser consumida. Mujeres y hombres se sientan en el suelo y comparten el alimento que es sustento de la vida. Los músicos amenizan el momento reiterando los mismos ritmos, las mismas melodías. Lo reiterativo es un rasgo que no cuesta mucho descubrir en el guillatún. Es la insistencia en el acto de entrega y de sacrificio y también de alegría y de encuentro. Es la autoafirmación étnica. Después de la comida comunitaria, el ritual se reanuda con las mismas características de siempre. Marcha, huichaleftu. Marcha y huichaleftu. Ritmo de 6 octavos y palmas para la cueca balseada frente al arco del perdón. Oración o interrogación, según los lugareños, para rogar a Taitito Dios, a la mamita Virgen, al abuelito Huentiao, a la mamita Luna, al Chao Antu, o Padre Sol, a Pucatriwe Queche, o Espíritus de Pucatriwe, a Chao Troquín, o Padre que hace justicia, y a Ñuque Tue, la Madre Tierra. Y nuevamente, marcha y huichaleftu, marcha y huichaleftu. Después de los 3 giros de rigor, en el interior del círculo, los hombres salen por el arco del poniente y las mujeres continúan en el interior. Giran nuevamente 3 veces y en cada vuelta se detienen ante el arco del perdón para dar cabida a la oración colectiva y a la música más alegre. El ritual ha durado 3 días y 3 noches, además del día en que se realizó el peregrinaje hacia el mar. En cada paso parece actualizarse ese viaje hacia lo sagrado. Aquí no hay un propósito salvacionista, como bien dice el antropólogo Rolf Förster. No se pretende alcanzar la salvación en otro mundo. El esfuerzo, el sacrificio del ritual, pretende revitalizar el vínculo del hombre con la tierra, con los astros y con los espíritus tutelares para asegurar la continuidad
y orden de la vida. Aunque se ha incorporado algunos elementos cristianos, el ritual de la rogativa huilliche sigue manteniendo su estructura particular, heredada de tiempos remotos de la vida indígena. El abuelo Huentiao, principalmente, es el espíritu protector del pueblo huilliche. Según algunos nativos, los 3 arcos o pórticos del espacio destinado al ritual simbolizan las 3 rocas sagradas de Pucatrihue, que a la vez son restos de un antiguo islote donde los antepasados celebraban sus rogativas. Si el espíritu de Huentiao mora en las rocas sagradas, en cada réplica revive también su espíritu, y las rocas mismas son dignas del mayor respeto. Entonces ahí cuando llegaron los particulares ahí en Pucatrihue a hacer las poblaciones ahí, que le dijo, el abuelito Huentiao le dijo al anciano Maripán, Carmen Maripán, que de repente le voy a dar la espalda y no sé qué cosa va a pasar. Entonces, si él le daba la espalda a esa gente que se estaban poblando en Pucatrihue, el mar iba a salir para afuera. Y eso era lo que le prometió, porque él ya no lo respetaban. La última etapa del Guillatún es la ceremonia llamada del levante. Los arcos son levantados de su lugar y dispuestos en dirección oeste-este. Las columnas de devotos participantes deben desplazarse pasando por debajo de los arcos. Finalmente, han de pasar quienes transportan en andas el altar. Todos los materiales se van a depositar en un lugar cenagoso del este. Ahí, los vegetales vuelven a confundirse con la naturaleza. Solo queda en pie, junto al efcu o brasero de los saumerios, el quemu quemu, o árbol del abuelo Huentiao. Luego vienen los discursos de agradecimiento. Son las palabras de clausura. Y por eso, como está esta religión tan antigua, para que nosotros no perdamos esta costumbre que Dios le ha dado. Dios le dio aquí al indio, les dio su lengua, le dio su tierra. Es el término de la jornada. Si uno lleva consigo una rama de laurel o una varilla del recinto sagrado, el espíritu benéfico del abuelo Huentiao lo acompañará. Hasta Cantu Pupeñi, hasta Cantu Pulamuen. Muchas gracias, porque me ha ido esto. Muchas gracias.